Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de pintura. Soy Francis, muchas gracias como siempre por seguirme y muchas gracias por apoyarme. Hoy os voy a mostrar algo sobre lo que más de una vez me habéis consultado, que es el cómo conseguir un efecto de reflejo sobre el agua. Lo que voy a hacer es pintar una montaña y reflejarla sobre un lago. El reflejo puede ser de varios tipos. Puede ser un reflejo muy nítido, consiguiendo un efecto espejo en aguas muy claras y tranquilas, y también puede ser un reflejo más tenue. Esto va a depender de cómo pintéis el agua en cuestión, el río o el lago, dependiendo del movimiento que queráis dar al agua, o incluso el propio reflejo es el que transmite también ese movimiento al agua. Yo lo que voy a pintar en esta ocasión es un reflejo, digamos, muy nítido, el conocido efecto espejo, sobre un lago. Bien, esto es algo que puede parecer muy complicado a primera vista, pero si os dais cuenta es de lo más sencillo, puesto que lo único que hay que hacer es imitar lo que estás pintando sobre el agua en la parte inferior. Habrá que tener alguna cosa en cuenta a la hora de reproducirlo en el agua, pero básicamente es utilizar los mismos colores en la parte superior y en la parte inferior. Y para ello, pues yo os voy a mostrar cómo hacerlo, en este caso de una manera muy sencilla. Cualquiera de vosotros lo va a poder hacer y va a descubrir que no es nada complicado. Lo primero que voy a hacer es pintar un cielo azul, con un azul apagado, utilizando el azul de Sèvres mezclado con blanco, oscurecido con una pizca de negro, y también añadiendo en alguna zona el rosa oscuro. Esto, pues como vosotros queráis, pintáis el cielo con el tono de azul que más os guste, y una vez que tenéis el cielo, lo que vais a hacer es reproducirlo en la parte inferior. Como lo que voy a pintar es una montaña, voy a ir dejando el hueco para esa montaña. Habéis visto que lo he dejado, y en la parte inferior voy a dejar también el espacio para pintar ese reflejo. Voy a añadir también unas nubes grisáceas, para que veáis también cómo se pueden reproducir en la zona del reflejo. Estoy utilizando para pintar este cielo un pincel viejo que se ha abierto un poco, era una especie de brocha pequeña. Para pintar las nubes, ya veis que utilizo la técnica de básicamente movimientos circulares. Si utilizáis una brocha, podéis usar la esquina de la brocha, y con esos movimientos circulares y añadiendo el color que queráis, el blanco, o oscureciendo ese blanco, vais difuminando sobre el lienzo.
Para pintar la montaña voy a utilizar la técnica de la espátula. Primero voy a definir el contorno de la montaña. Voy a utilizar un color muy oscuro. Le voy a añadir una pizca de negro a la sombra tostada. Y también voy a añadir blanco. Voy a conseguir un color grisáceo muy oscuro. Y con la espátula voy a ir arrastrando hacia abajo la pintura y voy a ir conformando las diferentes crestas y picos de nuestra montaña. Ahora con el mismo pincel grueso con el que he pintado el cielo, o si tenéis una brocha, pues con la brocha vamos a arrastrar la pintura hacia abajo para pintar toda la falda de la montaña y rellenar todos los huecos. Y posteriormente en la zona inferior añadiría una pizca de blanco para aclarar esa zona. Ahora vamos a añadir un poco de nieve. Vamos a seguir utilizando la espátula, esta espátula de doble ángulo que viene muy bien para lo que vamos a hacer a continuación por su característica forma. Vamos a coger un poco de blanco justo con el borde de la espátula y lo que vamos a hacer es arrastrarlo en diagonal sobre la montaña. Tenéis que elegir de dónde queréis que venga la luz, en mi caso de la parte izquierda, según estáis viendo el lienzo. Entonces en esas zonas hacia la izquierda voy a arrastrar la pintura y va a ser un blanco más puro que en las zonas derechas. Como siempre os digo, para arrastrar la pintura, hacerlo sin presionar, para que la pintura se rompa, digamos, para conseguir ese efecto de rotura y no conseguir trazos uniformes ni rellenar una cantidad grande de zonas de color blanco sin más, sino que queremos que haya zonas blancas, zonas oscuras, como son las zonas de nieve o los neveros que vemos en las montañas nevadas.
la parte, en las zonas derechas, digamos, pues serán las zonas de sombra o de menos luz, donde la luz no incide directamente. Bueno, pues ahí voy a pintar la nieve usando un tono azul muy oscuro. Le añado una pizca de negro a una mezcla de azul y rosa oscuro, y bueno, así vamos conformando ese tono oscuro de la nieve que nos hace ver claramente que estamos en una zona de sombra, y este contraste entre las luces y las sombras de cada parte de la montaña es lo que nos da el relieve y el realismo en nuestra pintura. Ya sabéis que siempre os digo que al final la pintura es jugar con las luces y las sombras para conseguir ese volumen y ese realismo, y no tener pinturas que se vean planas y reales. Una vez que tenemos nuestra montaña, voy a pintar una zona de vegetación justo debajo. Voy a utilizar un tono muy oscuro, prácticamente es casi negro. Voy a oscurecer mucho un verde para pintar unos árboles lejanos con esta misma brocha con la que estoy pintando todo el cuadro. Primero pinto el contorno de esa vegetación y posteriormente voy a arrastrar hacia arriba muy delicadamente para hacer que salgan, digamos, unos piquitos hacia arriba, que serían pues como las copas de esos árboles lejanos. Y lo que voy a hacer también es arrastrar hacia abajo y comenzar a pintar ese reflejo. Añado una pizca de verde a estos árboles lejanos
En general el cuadro tiene unos tonos fríos y apagados. Es un cuadro con poco color, como podéis ver, que yo creo que va a quedar bonito, que os va a gustar. Y ahora vamos con el reflejo de la montaña. Es muy sencillo. Voy a coger la espátula para medir justo donde está el pico más alto, para hacerlo simétrico, y voy a comenzar a pintar pues nuestra forma de la montaña, pero al revés. Aquí no tenéis que deteneros mucho en detalles, porque es un reflejo, no va a ser como la montaña original. Con que tenga la forma más o menos os vale. Y también lo que hago es que no pinto exactamente la misma altura que la montaña original. Eso depende del ángulo con que estemos viendo la montaña sobre el lago. Bueno, yo en mi caso voy a dejar un pelín, el reflejo un pelín más corto, digamos, que la montaña original. Y con la espátula pues vamos pintando igualmente que hemos hecho arriba la nieve, pero ya os digo que todo con poco detalle. La clave es esa, pintar ese reflejo con un cierto efecto de que se vea borroso, con menos detalle que el original, para que haya contraste.
para acentuar este efecto con una brocha o con un pincel gordo que sea ancho, no un pincel normal. Principalmente lo mejor es utilizar una brocha. Vamos a arrastrar un poco sin apretar demasiado, con trazos horizontales en la misma dirección, preferiblemente, en este caso hacia la derecha. Vamos a arrastrar la pintura muy delicadamente para no arrastrar demasiado, que no quede feo, y con esta técnica pues vamos a conseguir que el reflejo se vea aún más real. Ahora vamos con una parte muy importante para dar realismo a este tipo de cuadros en el que hay una zona de agua, que es delimitar la zona de la tierra, digamos, de la zona del agua. Para ello vamos a utilizar la espátula. Igualmente cogemos con el borde de la espátula una pizca de blanco, y lo que hacemos es, con la espátula prácticamente perpendicular al lienzo, vamos a pintar unas líneas alternas, no una línea continua, sino una serie de líneas en el borde, que será la zona de la orilla. Vamos a seguir añadiendo estas líneas en diferentes partes del agua. Lo hacéis a vuestro gusto, sin pasaros y sin quedaros cortos. Esto lo que hace es que da al agua cierto movimiento. Es como que hacemos aparecer de la nada ese agua que no vemos, pero que está ahí. Bueno, y ya con esto tenemos el cuadro terminado. Ya habéis visto que en realidad lo que parece a primera vista complicado es bastante sencillo. Simplemente hay que reproducir la zona de arriba en la zona inferior con algo menos de detalle, y luego tenemos que conseguir que aflore, digamos, el agua que no vemos, que está ahí. Hacemos que se haga notar a través de diferentes efectos, como esas líneas horizontales que hemos pintado con la espátula, esas líneas finas, esa línea de la orilla sobre todo, y ese toque final de difuminar horizontalmente la pintura. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias como siempre por estar ahí, por seguirme en mi canal. Espero ayudar a la mayor cantidad de gente posible, que al final es de lo que se trata y para lo que hago este canal. Y a los que no estáis suscritos, os animo a que os suscribáis y a que deis una vuelta por el resto de vídeos que tengo subidos, que la verdad es que son bastantes. Ya nos estamos acercando a los 20.000 suscriptores, por lo que os estoy muy agradecido. Espero que lleguemos a esa cifra. No tardaremos mucho, yo creo, pero bueno, poco a poco.
Un saludo a todos, un abrazo, soy Francis y nos vemos en el siguiente vídeo.